Desde la óptica jurídica, el licenciado Ricardo Treviño Torres, ¿cómo está? Juan Carlos, ¿cómo estás? Nos va a hablar del proceso a Jesús, hablando de Jesucristo a propósito de la Semana Santa. Y de veras, nos queda poco tiempo, licenciado, lo escuchamos muy atentos. Muy buen día, qué gusto, como siempre, estar en contacto con todas y todos y cada uno de ustedes. Y justamente, como lo dice nuestro amigo Juan Carlos, hoy con motivo de la conmemoración, celebración de la Semana Mayor, Semana Santa, abordaremos el tema del proceso de Cristo, de Jesús, desde un punto de vista eminentemente jurídico, con todo el respeto del mundo para la fe y creencia de cada quien. Jesucristo, Jesús, Cristo, en primerísimo lugar, amigas y amigos, Él no cometió delito alguno. Consecuentemente, las acusaciones fueron infundadas. Nosotros llamamos a una resolución dictada conforme a derecho, debe de estar fundada y motivada. Bueno, desafortunadamente, sobre todo en este caso, la condena que priva a Cristo de su vida fue completamente infundada y falta de motivación. Vamos a entrar en contexto. En ese tiempo, Palestina estaba bajo el Imperio Romano. De ahí que haya sido el proceso de Cristo dividido en dos juicios, uno conforme al derecho hebreo y el otro en materia del derecho romano. Vámonos a platicar conforme a la cronología de los hechos. Primero fue el juicio religioso o judío, o también podemos llamar local, donde, fíjense bien, se le acusa a Jesús de blasfemia, que en todo caso es un delito religioso. Aquí hemos platicado, amigas y amigos, de parte de la humilde opinión de su servidor, que la ignorancia es el peor cáncer de la humanidad. Imagínense poner en duda ese origen y juzgar y condenar ilegalmente a una persona. En aquella época era un órgano colegiado de alrededor de 70 ancianos que se erigió en gran jurado y condena mayoritariamente por alrededor de 65 votos contra 5 o 6 en contra que lo absolvieron. Como hoy, en esa época existían lo que los abogados llamamos reglas esenciales del procedimiento. Estas se tienen que observar, respetar y cumplir para que exista el debido proceso, cosa que jamás aconteció. Uno de esos principios elementales era la publicidad del juicio. Es decir, el gran jurado, el Supremo Tribunal del pueblo judío, debería de hacerlo frente al pueblo, cosa que jamás aconteció. La diurnidad era otra característica del debido proceso, es decir, el juicio debería desahogarse a la luz del día, antes del ocaso de la puesta del sol. Y este se llevó a cabo
en la noche. ¿Por qué? Porque lo que no querían es que la gente supiera del desahogo del juicio, porque lo que anhelaban era solamente recibir el testimonio de alrededor de 12 supuestos testigos que, por ejemplo, nunca dieron siquiera sus generales. Había otra regla esencial del procedimiento que decía que tenía que estar acreditada la honorabilidad de la persona que iba a testificar para que se le pueda tomar su declaración. Y como les comentaba, ni siquiera los nombres se registraron de esas personas. Esto trae como consecuencia, amigas y amigos, que desafortunadamente hubo falta de sustento en esa resolución. Sin embargo, y me tengo que ir un poco más a prisa, tuvo esta resolución de la pena de muerte por el sometimiento del pueblo al Imperio Romano, tenía que contar con la confirmación, con la sanción del Imperio Romano. Y es ahí donde interviene Poncio Pilato, a la sazón gobernador y procurador de esta entidad. Y él lo quiso ayudar. Pero ahora sí, como hemos dicho en otras ocasiones, en mera intención, porque si hubiera querido hacerlo, lo hubiera logrado. Sin embargo, él trata de hacerlo. Y como el pueblo en ese momento enardecido exige que se ejecute la pena, él se lava las manos poniendo a consideración del respetable o del supuesto respetable el que decidan, por estar en la semana de Pascua, si se absolvía perdonando a Jesús o se absolvía y se perdonaba a Barrabás. Y como todos sabemos, por la efervescencia, por el enardecimiento, conocemos el desenlace. Un último apunte. Finalmente, lo importante, amigas y amigos, es de que todos observemos, practiquemos y trascendemos en la práctica los postulados de Dios nuestro Señor. Muchas gracias. Y yo nomás dejo para la reflexión. ¿Consideran ustedes que ha cambiado algo en nuestro sistema de justicia en México de aquellos tiempos ahora? Licenciado, muchas gracias. Un honor. Una excelente tarde, pásela bien.